¿Sabías que hay algo que nunca deberías poner en tu baño si no quieres atraer la pobreza y la enfermedad a tu vida? La Biblia nos advierte claramente en Deuteronomio 23, 13 a 14. Y tendrás una estaca entre tus armas, y cuando estuvieres fuera acabarás con ella, y te volverás y cubrirás tu excremento, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento, no verá en ti cosa inmunda, y se volverá de ti. Esta instrucción, aunque antigua, revela una verdad espiritual profunda. Donde hay impureza, la presencia de Dios se aleja. Hoy profundizaremos en cómo ciertos objetos o hábitos en el baño pueden convertirse en puertas abiertas al empobrecimiento y al deterioro espiritual, según las Escrituras. Te mostraremos cómo mantener la santidad, incluso en los detalles más cotidianos, y por qué esto es vital para tu bienestar integral. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos espacios de tu hogar parecen drenar tu energía, traer confusión o incluso coincidir con momentos de enfermedad o escasez? Tal vez hayas sentido que a pesar de orar, trabajar duro y esforzarte por mantenerte firme en la fe, algo invisible interrumpe el fluir de bendiciones en tu vida. Lo que muchos no saben es que la raíz de algunos de estos problemas no siempre está en lo evidente. A veces las puertas espirituales se abren por descuidos sutiles, por acciones que parecen inofensivas, pero que a la luz de la palabra revelan verdades poderosas y profundamente ignoradas. Uno de esos errores espirituales, casi siempre pasado por alto, tiene que ver con el lugar más cotidiano y aparentemente intrascendente del hogar, el baño. La Biblia, aunque a menudo asociada con temas elevados, también establece directrices claras sobre lo físico, lo práctico y lo higiénico. Dios, como creador de todo, no deja ningún detalle sin tratar. Desde el Antiguo Testamento, Él enseñó a su pueblo a discernir entre lo limpio y lo impuro, lo santo y lo común. En Deuteronomio 23, 13 a 14 se encuentra un mandato sorprendente pero crucial. Y tendrás una estaca entre tus armas, y cuando estuvieres fuera, cavarás con ella, y te volverás y cubrirás tu excremento, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento, no verá en ti cosa inmunda, y se volverá de ti. Esta instrucción revela que incluso los aspectos más biológicos de la vida humana eran tratados con reverencia espiritual, no porque Dios rechace lo natural, sino porque exige un entorno de orden y pureza para manifestar su presencia. Donde hay impureza persistente, su gloria se retira. Donde lo santo se mezcla con lo inmundo, el fluir espiritual se rompe. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el baño moderno? Más de lo que imaginamos. Aunque ya no vivimos en campamentos al aire libre como el pueblo de Israel en el desierto, el principio espiritual permanece vigente. El baño, por su naturaleza, sigue siendo el lugar donde lo impuro es expulsado del cuerpo. Es el espacio donde el cuerpo se despoja de lo que no necesita, de lo que puede enfermarlo o contaminarlo. Pero cuando ese espacio se descuida espiritualmente y se convierte en depósito de objetos sagrados, imágenes bíblicas, escrituras enmarcadas, crucifijos o incluso utensilios de uso común, sin discernimiento, se rompe un principio invisible, pero poderoso. Estamos tomando lo que Dios llama santo y colocándolo en un sitio que la Biblia describe como propenso a la inmundicia. Esta es una transgresión no solo simbólica, sino espiritual. Es un gesto que, sin darnos cuenta, puede provocar que el Señor
se vuelva de nosotros, tal como dice el texto. En el libro de Levítico encontramos numerosas leyes relacionadas con la pureza ritual, aunque muchas de ellas eran específicas para la época del sacerdocio levítico. El principio detrás de esas leyes revela el corazón de Dios. Él desea habitar en medio de un pueblo que respeta lo santo, que distingue entre lo limpio y lo impuro. Levítico 10:10 dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Esta distinción no es solo teológica, sino también espacial. Aplicado a nuestro hogar significa que cada lugar tiene un propósito, y cuando se altera ese propósito, se crean desórdenes que no solo afectan el ambiente físico, sino el espiritual. Por eso, aunque parezca extraño, el simple acto de colocar una Biblia en el baño por respeto o descuido puede generar un cortocircuito espiritual. Ese objeto no es cualquier libro, es la palabra viva de Dios. En Hebreos 4:12 se nos recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. No puede ni debe estar en el mismo lugar donde el cuerpo es desechado. La combinación de lo santo con lo impuro es una ofensa espiritual, y muchas veces el inicio silencioso de problemas que después no sabemos de dónde vienen. Cuando observamos nuestras vidas y notamos patrones de estancamiento, de enfermedades sin diagnóstico claro, de ansiedad que no cede, o de una sensación persistente de vacío espiritual a pesar de estar orando y buscando a Dios, debemos detenernos y examinar no solo nuestro corazón, sino también nuestro entorno. Dios no solo habla a través de sueños o visiones, también nos habla a través del orden. Él es un Dios de estructura, de diseño perfecto, de detalles intencionales. Desde la creación vemos cómo estableció un orden en todo, luz y tinieblas, día y noche, aguas arriba y aguas abajo. En Génesis 1, cada elemento fue colocado en su lugar y al final todo fue declarado bueno. Pero solo fue declarado bueno cuando estaba en orden. Cuando el orden se pierde, lo bueno se corrompe. Y cuando el hogar pierde ese orden espiritual, aún en sus rincones más privados, las consecuencias se hacen evidentes en lo emocional, lo físico y lo económico. La impureza, aunque no siempre visible a los ojos, es percibida por el espíritu. No es casual que muchos testimonios de personas que han experimentado liberación espiritual comiencen por un acto de limpieza profunda. Recuerdo el caso de una mujer que sufría de dolores persistentes en el abdomen, sin causa médica identificable. Había orado, ayunado, recibido imposición de manos, pero el dolor permanecía. Un día, mientras limpiaba su baño, sintió en su corazón una voz suave que le dijo: «Saca eso de aquí». Miró hacia una repisa decorativa donde había colocado un pequeño Nuevo Testamento junto a una vela aromática. Era algo que le parecía lindo, incluso reverente, pero cuando obedeció y retiró la palabra de ese lugar, no solo sintió paz, sino que el dolor desapareció en los días siguientes. ¿Coincidencia? Quizá para algunos, pero para quien discierne lo espiritual, es una confirmación de que los principios de Dios no pueden ser ignorados. Es importante entender que lo que está en juego no es una superstición ni una tradición humana. Se trata de principios eternos. Dios estableció un orden para preservar su presencia, su bendición y su protección. No porque necesite espacios perfectos, sino porque sabe que nosotros necesitamos límites para vivir en armonía con lo sagrado. Cuando estos límites se diluyen, empezamos a llamar normal a lo que espiritualmente es una puerta abierta a la confusión, la ruina y el deterioro. Por eso no es exagerado decir que colocar lo sagrado en el baño puede iniciar una cadena invisible de pérdidas,
pérdidas de paz, de claridad, de salud, de provisión. No porque el objeto tenga poder en sí mismo, sino porque hemos quebrado una línea espiritual que protege nuestro entorno. En el Antiguo Testamento el arca del pacto era el símbolo de la presencia de Dios. No podía ser tocada por cualquiera, ni colocada en cualquier lugar. Cuando David intentó llevarla a Jerusalén y la colocaron sobre una carreta, un hombre llamado Usa la tocó cuando parecía que iba a caer. Al hacerlo fue fulminado. ¿Por qué tanta severidad? Porque se rompió el principio del orden sagrado. Solo los levitas debían cargarla y de una forma específica. Esto nos enseña que lo sagrado no se manipula ni se acomoda según nuestra lógica o estética. Se honra según el diseño divino. Hoy la presencia de Dios no habita en un arca física, sino en nuestros hogares, en nuestros cuerpos, en nuestros ambientes. Pero el principio de reverencia sigue siendo el mismo. Lo que se considera santo no debe ser expuesto a lo que la Biblia llama inmundo. Cuando olvidamos esto, perdemos sensibilidad espiritual. De repente ya no discernimos la voz de Dios como antes. Ya no sentimos su presencia como solíamos hacerlo. Y comenzamos a atribuirlo a cansancio, estrés o temporadas difíciles, sin notar que tal vez el problema se esconde en algo tan concreto como el desorden espiritual en nuestro baño. El enemigo, astuto como es, no necesita portales gigantes para entrar. Le basta con una grieta, le basta con un acto pequeño, persistente, pero contrario al diseño de Dios. El mismo enemigo que engañó a Eva no lo hizo con un acto de violencia, sino con una conversación aparentemente inocente. Así también la contaminación espiritual entra muchas veces por decisiones que parecen irrelevantes, pero todo lo que atenta contra el orden divino tiene consecuencias, aunque no las veamos de inmediato. Por eso en 1 Pedro 5:8 se nos exhorta: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No está buscando a quien salta pecados gigantes, sino a quien baja la guardia en lo pequeño. Al comprender esto, no podemos seguir tratando el baño como un lugar neutro o ajeno al mover de Dios. Es parte del territorio que Él desea santificar. Un hogar íntegro ante Dios no se mide solo por tener un altar familiar o una sala de oración. También se mide por cómo honramos su presencia en cada espacio. Y el baño, aunque privado y muchas veces olvidado, forma parte de ese todo. Si te has sentido drenado espiritualmente, si hay una sensación persistente de pesadez en tu hogar, si las enfermedades aparecen sin razón clara, o si las finanzas se ven atrapadas sin explicación, no ignores esta verdad. Examina tu casa. Pregúntate si has mezclado lo santo con lo impuro, si has dejado que lo sagrado se acomode en lugares que espiritualmente deben estar reservados para otras funciones. Tal vez no sea solo una cuestión estética, sino una llamada de atención espiritual. Dios está deseoso de habitar en medio de su pueblo, pero no lo hará donde no se respeta su orden. A lo largo de las Escrituras, cada vez que el pueblo de Dios restauraba el orden, la bendición regresaba. Cuando Nehemías reconstruyó los muros, lo hizo con conciencia de cada puerta, de cada sección, de cada detalle. Así, también tú puedes comenzar hoy. No desde el caos, sino desde el discernimiento. Porque cada espacio limpio, consagrado, ordenado, según el corazón de Dios, es un lugar donde su presencia puede manifestarse sin impedimentos. Y quizás, solo quizás, el primer paso para sanar, para prosperar, para reencontrar la voz de Dios, está justo en ese lugar donde nunca pensaste mirar tu baño. Porque cuando honras a Dios, incluso allí, Él honra tu casa con su paz, su provisión y su protección.
En muchas ocasiones, lo que parece un detalle inofensivo a nuestros ojos representa una transgresión profunda a la luz de la palabra. Dios no solo observa nuestras acciones, sino también el lugar en el que decidimos colocar lo que Él ha declarado santo. Esta verdad es ignorada por muchos y sin embargo está en el centro de múltiples bloqueos espirituales, interrupciones en el fluir de bendición y atmósferas cargadas que no se explican desde lo natural. La raíz, en muchos casos, está en haber perdido el discernimiento entre lo consagrado y lo común. Al llevar objetos sagrados a un lugar de impureza como lo es el baño, estamos invalidando un principio divino que fue establecido con claridad desde las primeras instrucciones dadas a su pueblo. Dios enseñó desde el principio que lo santo debe ser apartado. La palabra santo en hebreo, kadosh, significa apartado para un uso exclusivo. No se trata de algo especial por el objeto en sí, sino por el propósito para el cual fue destinado. Cuando lo que fue creado para ministrar la presencia de Dios es introducido en un espacio que espiritualmente representa desecho, purificación y expulsión de impureza, se crea un conflicto invisible, pero muy real, en el orden espiritual. En Ezequiel 44:23, el Señor da una instrucción contundente a los sacerdotes: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Este mandato no se limita al culto en el templo, sino a toda expresión de reverencia. Implica responsabilidad, implica entender que los objetos consagrados no deben mezclarse con ambientes donde la presencia de Dios no reposa. Colocar una Biblia en el baño, por más bien intencionado que parezca, no es solo un acto de ignorancia, es una falta de entendimiento del diseño de Dios. Las Escrituras no son literatura decorativa ni herramientas de protección mágica. Son la revelación viva de la voluntad de Dios. En Hebreos 4:12 se afirma que la palabra de Dios es viva y eficaz, y como tal requiere un lugar de honor, un espacio de respeto, un entorno donde su santidad no sea comprometida. Introducirla en un lugar diseñado para lo impuro es relegarla a lo vulgar, y esa irreverencia no pasa inadvertida en el mundo espiritual. Lo mismo ocurre con imágenes, crucifijos, cuadros con versículos, utensilios ungidos o cualquier otro elemento destinado al uso espiritual. Estos objetos, cuando están alineados con la voluntad de Dios, se convierten en puntos de contacto con lo divino. Pero cuando son colocados en un sitio inadecuado, no solo pierden su propósito, sino que provocan contaminación espiritual. El profeta Jeremías recibió una palabra severa sobre aquellos que profanaban lo sagrado con actos aparentemente pequeños. En Jeremías 32:34 dice: antes bien pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, contaminándola. Aunque este pasaje se refiere al templo, el principio es extensible. No se debe traer lo inmundo al espacio que fue dedicado para el Señor, ni llevar lo santo a espacios que representan impureza. El baño, por definición espiritual, es un lugar de descarga, de eliminación, de limpieza corporal. Es simbólicamente el espacio donde lo interno, lo que el cuerpo no necesita, es expulsado. Es por esto que desde el antiguo Israel se establecían reglas claras sobre la separación entre el acto de eliminación y los objetos sagrados. Los utensilios del tabernáculo no podían tocarse con manos sucias, ni podían estar cerca de donde se eliminaba el excremento. Esta distinción no era caprichosa, era la forma en la que Dios protegía el fluir de su santidad. Él es santo, su presencia es perfecta y no puede habitar donde hay mezcla, donde lo puro y lo impuro coexisten sin discernimiento.
Cuando alguien coloca un crucifijo o una figura representativa de lo divino sobre una repisa del baño sin ser consciente del impacto espiritual que eso produce, lo que está haciendo en el mundo invisible es romper una frontera establecida por el cielo. Está diciendo, sin palabras, que lo sagrado puede compartirse con lo desechado, con lo que se elimina, con lo que se considera inmundo. Y aunque nuestros ojos no lo vean, ese acto tiene un eco espiritual. En 2 Crónicas 29:5, cuando Ezequías restauró el templo, dijo a los levitas: santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, y sacad del santuario la inmundicia. Esta instrucción, aunque dirigida al templo físico, revela una dinámica eterna. Lo inmundo debe ser removido para que lo sagrado pueda permanecer. Dios desea habitar en hogares donde se le honra en cada detalle. No basta con tener un altar de oración en las salas si al mismo tiempo se ignoran principios espirituales en otras áreas de la casa. La santidad no se secciona, no puede estar limitada a un solo cuarto. Dios no habita por conveniencia, sino por reverencia. Y cuando la reverencia se pierde, su presencia se retira. En Isaías 1:12-15, el Señor reprende al pueblo diciendo: ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No traeréis más vana ofrenda. El problema no era el acto externo, sino la mezcla interior. Honraban en un espacio, pero profanaban en otro. Y eso, para Dios, es intolerable. El problema se agrava cuando los objetos mal ubicados se convierten en costumbre. Lo que comenzó como una decoración se establece como parte del ambiente y ya nadie lo cuestiona. Pero el mundo espiritual no opera bajo la lógica de la normalidad humana. Opera bajo principios eternos. Y cuando se rompen esos principios, aunque no se perciba de inmediato, se desencadenan interrupciones. Puede ser una oración que ya no fluye como antes. Puede ser una sensación de estancamiento. Puede ser un clima de tensión en el hogar que no se explica. Porque el desorden espiritual genera interferencia. Y donde hay interferencia, hay confusión. Y donde hay confusión, la fe se debilita. Es urgente restaurar el entendimiento espiritual en este aspecto. No podemos permitir que la familiaridad con los objetos sagrados nos lleve a trivializarlos. Lo santo no es decorativo, no es un amuleto, no es un accesorio de diseño. Es un símbolo tangible de una realidad eterna. En el libro de Daniel se narra cómo Belsasar, rey de Babilonia, cometió un acto de profanación al utilizar los vasos sagrados del templo de Jerusalén para hacer una fiesta pagana. Daniel 5:2-4 describen la escena. Mandó traer los vasos de oro y de plata, y bebieron en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Aquella noche, una mano escribió en la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Fue el juicio de Dios por haber tocado lo que no debía tocarse, no con desprecio, sino con irreverencia, y fue suficiente para que el reino le fuera quitado. Este relato no solo nos habla de reyes y templos antiguos, nos habla de hogares actuales, donde los vasos sagrados están siendo usados en lugares equivocados. Nos habla de casas donde la Biblia se ha convertido en adorno y donde los símbolos de fe se colocan sin entender su propósito. Nos habla de baños donde lo divino se ha instalado entre lo impuro y donde la presencia de Dios ha sido sustituida por la costumbre humana. El juicio no siempre llega con una escritura en la pared, pero llega en forma de ausencia de paz, de pérdida de claridad, de un silencio espiritual que no se puede explicar. El corazón de este mensaje no es legalismo, ni temor, ni superstición.
es reverencia, es volver a la raíz del diseño divino, es reconocer que Dios no comparte su gloria con nada ni con nadie, es recordar que su presencia no habita donde no se le honra. En Isaías 42:8, Él declara: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Esta gloria no puede habitar en medio del desorden, no puede manifestarse donde no se distingue lo sagrado, y no puede permanecer en un lugar donde lo santo ha sido rebajado a simple ornamento. Cada objeto que representa la fe debe estar en un espacio que refleje su propósito. La Biblia debe estar donde se lea, donde se estudie, donde se honre. Las imágenes, ahora, si son utilizadas con discernimiento, deben ocupar lugares donde inspiren a la oración, no donde presencien lo que espiritualmente debe permanecer fuera del ámbito de lo consagrado. Esta reorganización del hogar no es solo estética, es espiritual, es parte de un proceso de restauración profunda que empieza por el entendimiento. Cuando el apóstol Pablo enseñaba sobre la libertad cristiana, también hablaba del orden. En 1 Corintios 14:40 concluye una enseñanza diciendo: pero hágase todo decentemente y con orden. Esta instrucción es aplicable a cada esfera de la vida del creyente, incluyendo el ambiente físico, porque el desorden físico muchas veces refleja un desorden interior y ambos afectan la atmósfera espiritual. Al colocar los objetos de fe en su lugar correcto, al retirar lo sagrado de espacios inadecuados, no solo se está limpiando una habitación, se está realineando el hogar con el propósito eterno de Dios. El Espíritu Santo no necesita lujos para manifestarse, no necesita una arquitectura particular, pero sí requiere un ambiente de honor, y ese honor comienza por lo pequeño, por el discernimiento, por la decisión de no acostumbrarse a la mezcla, por la conciencia de que todo objeto que representa a Dios debe estar en un lugar que refleje esa verdad. Si Dios es santo, entonces todo lo que le representa debe ser tratado como tal. Y si queremos que su bendición fluya en nuestros hogares, debemos empezar por ordenar cada rincón según su palabra, aún el más pequeño, aún el que parece insignificante. Porque en el reino no hay detalles sin importancia. Todo comunica, todo tiene significado, todo revela si realmente lo honramos. Desde tiempos antiguos la relación entre la impureza y la enfermedad no fue solo una observación física, sino una advertencia espiritual establecida por Dios mismo. El pueblo de Israel vivía bajo leyes que no solo regulaban su conducta moral y espiritual, sino también su salud, su bienestar y su permanencia bajo la cobertura divina. Cuando la Escritura habla de lo inmundo, no lo hace como una categoría meramente ceremonial. La inmundicia es una señal, una evidencia de desorden, una ruptura en el flujo de vida que Dios diseñó para su creación. Y en esa ruptura el cuerpo comienza a manifestar lo que el alma y el espíritu ya han experimentado. El desorden en lo invisible tiene efectos reales en lo visible. Cuando no se respeta la santidad de Dios en las cosas pequeñas, cuando se introduce impureza en los lugares que deben permanecer separados, lo que sigue no es un castigo arbitrario, sino una consecuencia inevitable. La vida se desequilibra, la salud se ve afectada y la paz interior se fragmenta. El libro de Levítico es uno de los textos más detallados sobre las leyes de pureza. Allí el Señor instruyó a Moisés sobre cómo debían tratarse los cuerpos enfermos, los utensilios contaminados y los espacios donde se manifestaban secreciones humanas. Leemos en Levítico 15:31. Así apartaréis a los hijos de Israel de sus impurezas, para que no mueran en sus impurezas por haber contaminado mi tabernáculo que está entre
ellos. Esta declaración no habla de una impureza simbólica, sino de una contaminación que tenía consecuencias reales sobre la vida, la salud y la relación con Dios. Contaminar el entorno donde mora el Señor era visto como una transgresión que traía muerte. No porque Dios quisiera castigar, sino porque su santidad es incompatible con el desorden. No puede habitar donde lo inmundo se tolera como si fuera parte de lo normal. El cuerpo humano, diseñado por Dios, es templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6:19 se afirma: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Este cuerpo, que debe ser cuidado y honrado, tiene una relación directa con el entorno que lo rodea, el espacio en el que habita, los objetos con los que convive, las atmósferas espirituales a las que está expuesto. Todo influye en su estado. Cuando lo impuro no es tratado con respeto espiritual, cuando se trivializan los límites entre lo limpio y lo profano, el cuerpo comienza a resentir esa carga. No porque tenga conciencia, sino porque fue creado para funcionar en alineación con un orden que es divino. La impureza entonces no es solo una cuestión física, es una distorsión del propósito. Y en esa distorsión el cuerpo pierde equilibrio, la mente se fatiga, el alma se confunde. En el Antiguo Testamento, el campamento de Israel era cuidadosamente dividido. Las tiendas, los utensilios, las áreas de sacrificio, los espacios de adoración, todo tenía una ubicación específica. Nada se colocaba al azar. Cuando alguien sufría una enfermedad de la piel como la lepra, no era únicamente separado por precaución médica, sino por una razón espiritual más profunda. Se trataba de una señal de que algo se había desviado del diseño de pureza que Dios exigía. En Números 5:2-3 se ordena: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, y a todo el que padece flujo, y a todo contaminado con muerto. Así hombres como mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Esta instrucción habla de preservar la presencia divina, que no puede convivir con lo que representa muerte, deterioro o impureza. No es una exclusión basada en rechazo, sino una medida para proteger el fluir de vida y salud dentro del campamento. Hoy, aunque vivimos bajo la gracia, el principio permanece. La santidad de Dios no ha cambiado. Su diseño sigue siendo perfecto. Y los cuerpos que lo representan, así como los hogares que lo invocan, deben alinearse con esa pureza. El baño, como espacio donde el cuerpo expulsa lo que le daña, es símbolo de ese proceso. Allí se libera lo innecesario, lo que puede enfermar, lo que contamina. Es un lugar de tránsito entre lo interno y lo externo. Pero cuando ese espacio se convierte en un lugar donde se colocan objetos sagrados, la dinámica cambia. El baño ya no es solo un sitio de limpieza física, sino un punto de confusión espiritual. Se está diciendo que lo santo y lo impuro pueden coexistir, y esa mezcla rompe el equilibrio espiritual que sostiene la salud del alma y del cuerpo. Muchos olvidan que el orden divino tiene una dimensión terapéutica. En Éxodo 15:26, el Señor dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Aquí la sanidad está directamente ligada a la obediencia, al respeto del orden, a la fidelidad al diseño de Dios. La salud
no se presenta como una realidad automática, sino como el resultado de una vida alineada con lo santo. Por eso, cuando se permite que lo impuro conviva con lo consagrado, esa protección se debilita. No porque Dios retire su mano arbitrariamente, sino porque la transgresión abre puertas a lo que contradice la vida. La enfermedad en la Escritura muchas veces aparece como una manifestación externa de una condición. Lights flash, we ignite, dancing through the night. Feel the beat, it's tight, we're shining. Step up, no fear, move to rhythm clear. Energy so near, we're glowing. Shining like a star, bright no matter far. Catch us, we're on par, we're rising. Rhythm takes control, heart and soul we roll. Feel the music's pull, we're soaring. Drop the beat real. I almost said it on the way back home, but the words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong, so I let it go. We laughed about some random thing, like we weren't slowly fading out. Funny how we both can feel it, but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it. They said I'd break in heavy weather, bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures, like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for a rest. We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time. I wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop, restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure. Even silence got weight now. Smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up, but they don't see what it costs. If this is what it takes to win, I think I'm already lost. I got a burnout halo glowing under broken sleep. I walk these streets like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat, but
Nothing here feels like it knows me. Phone in my hand, but I don't call back. Voices fade and the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it. Every corner feels like deja vu, like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asked. I was broke with a dream in the ballroom. Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name in the balance sheet again? What's the cost? You want a house with quiet mornings. I want airports and open sky. We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes. Same love, different direction. Same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying. Just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise is while I'm still awake. Different clocks, same ache. I trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between. Late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real. Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet. When the screen goes black at night, people say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines. It's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night. Still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far, even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse. No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart. No thunder, no visible scars, just love turning into habit. And
condición interna. El Salmo 38 describe a un hombre que sufre físicamente por el peso del pecado. En el versículo 3 dice: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. No se trata de ver cada dolencia como castigo, sino de entender que el cuerpo y el espíritu están entrelazados. Lo que afecta a uno afecta al otro. Y cuando la atmósfera del hogar está espiritualmente contaminada por desorden, irreverencia o ignorancia de los principios de santidad, el cuerpo lo siente. Puede traducirse en fatiga constante, en malestares sin causa médica, en un sistema inmune debilitado, en una sensación de peso que no se alivia con descanso, porque el cuerpo fue creado para habitar en ambientes de armonía espiritual. Este principio también se observa en las palabras de Jesús cuando sanaba. En muchas ocasiones, antes de sanar el cuerpo, perdonaba los pecados. En Marcos 2:5, al ver la fe de los amigos del paralítico, dijo al enfermo: hijo, tus pecados te son perdonados. No porque todos los enfermos estuvieran bajo condenación, sino porque la sanidad comienza en el espíritu. Cuando el espíritu es liberado del peso de la desobediencia, el cuerpo puede comenzar a restaurarse. Y cuando el ambiente donde habita ese cuerpo está en orden con los principios de Dios, la salud encuentra un terreno fértil para manifestarse. No es solo una cuestión de medicina, sino de alineación. La impureza no se limita a la materia. Es una energía espiritual que interrumpe el fluir de la vida. El apóstol Pablo advirtió sobre esto al hablar del pecado sexual, diciendo que es un pecado contra el propio cuerpo. En 1 Corintios 6:18 exhorta: huid da fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Este principio nos recuerda que hay acciones que tocan directamente la estructura física. Y así como el pecado afecta el cuerpo, el entorno espiritual del hogar también lo hace. Si lo sagrado es expuesto a lo profano, si el baño, lugar de impureza, es utilizado como depósito de objetos consagrados, el cuerpo recibe una señal de desorden. Y ese desorden, aunque no se vea, tiene consecuencias. No se trata de vivir con miedo, sino con entendimiento. La sabiduría espiritual consiste en reconocer que el orden de Dios no es opcional, es protección, es salud, es vida. Proverbios 3:7-8 dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Aquí, el temor de Dios, el respeto por su diseño, es presentado como un camino hacia la sanidad. El temor reverente que nos lleva a distinguir entre lo santo y lo común es medicina, no solo para el alma, sino para el cuerpo. Por esta razón, el baño no puede ser tratado como un espacio neutro. Su función física implica una carga espiritual que debe ser respetada. No se pueden colocar allí Biblias, imágenes sagradas, utensilios de oración o cualquier otro símbolo de lo divino sin transgredir un principio eterno, porque al hacerlo se introduce confusión en el alma, interrupción en la paz y desgaste en el cuerpo. Donde hay mezcla, no hay protección. Donde hay irreverencia, no hay descanso. Donde hay desorden, no puede fluir la sanidad. El llamado es a restaurar el orden, a honrar la santidad de Dios no solo en los actos visibles, sino en los detalles ocultos. A entender que la pureza espiritual comienza con el discernimiento. Que la salud integral no es solo resultado de hábitos saludables, sino de un ambiente que respeta el diseño divino. Que el cuerpo, la mente y el espíritu necesitan habitar en un lugar donde la gloria de Dios no sea ofendida por descuidos. Y que cuando el hogar se alinea con esa verdad, la enfermedad pierde poder, la ansiedad se disipa
y la paz comienza a reinar. Porque el Dios que sana no lo hace desde la distancia, habita donde es honrado, y donde se honra no puede permanecer la impureza. Donde se respeta lo santo, la salud se manifiesta. Y donde el orden es restaurado, la vida florece sin obstáculos. En el diseño divino nada está fuera de lugar. Cada cosa tiene un propósito, cada espacio un significado y cada acto una consecuencia. La palabra revela que cuando se rompe el orden espiritual, lo que sigue no es un simple desajuste superficial, sino una reacción profunda que afecta a todas las esferas de la vida, incluyendo la económica. No se trata de superstición, sino de principios inmutables establecidos por Dios. En la dimensión espiritual, el orden no es decorativo, es esencial, no es accesorio, es fundamento. Y cuando ese orden se desdibuja en el hogar, especialmente en los lugares donde lo santo ha sido tratado con irreverencia, las ventanas de los cielos no se abren. Las cosechas se estancan. Y la provisión, en lugar de multiplicarse, se desvanece sin explicación aparente. La economía del reino no se sostiene únicamente en el esfuerzo humano, sino en la bendición de Dios sobre ese esfuerzo. Y esa bendición no reposa en espacios donde su nombre ha sido profanado, aunque sea de forma inconsciente. Cuando se colocan objetos sagrados en lugares que espiritualmente representan impureza, como el baño, se está declarando con el acto mismo que no se distingue entre lo santo y lo común. Y si no hay distinción, no hay honra. Si no hay honra, no hay manifestación. Y si no hay manifestación, la provisión se bloquea. No por falta de recursos, sino por ruptura de alineación. En Malaquías 3, 10, 11, el Señor promete abrir las ventanas de los cielos y reprender al devorador, pero esa promesa está condicionada a la obediencia y al respeto de los principios de su pacto. No basta con dar, no basta con orar, hay que vivir en reverencia constante. Y esa reverencia se expresa también en el cuidado del entorno. El orden espiritual no es una imposición religiosa, es un principio creador. En Génesis Dios no hizo todo de una vez, sino que fue estableciendo cada elemento en su lugar. Separó la luz de las tinieblas, las aguas de la tierra, lo visible de lo invisible, cada cosa en su tiempo, cada parte en su sitio. Y al final de ese proceso ordenado, bendijo. La bendición no vino sobre el caos, vino sobre el orden. Y ese patrón permanece hasta hoy. La bendición económica, la provisión, que no añade tristeza, la multiplicación sin esfuerzo vano, no llega al desorden. Llega donde hay honra, donde lo santo no se ha mezclado con lo profano, donde la estructura del hogar refleja respeto por la presencia de Dios en cada detalle. En Deuteronomio 28, la palabra establece con claridad la relación directa entre la obediencia a los mandamientos del Señor y la bendición en todas las áreas, incluyendo los graneros, el trabajo de las manos y el fruto de la tierra. Pero también advierte que si no se escucha su voz, si se transgreden sus mandamientos, vendrá escasez, ruina, pérdida. El principio es claro: el favor de Dios no reposa donde se ha ignorado su diseño. Y ese diseño incluye cómo se trata lo que Él ha declarado santo. Colocar una Biblia en el baño o cualquier objeto destinado al servicio de lo divino en un espacio asociado a la impureza no es una simple equivocación estética, es una infracción espiritual. Es un acto que genera interrupción en el ciclo de bendición que debería fluir con libertad. No se puede pedir multiplicación cuando se ha deshonrado el lugar de lo consagrado. No se puede declarar abundancia mientras se tolera la mezcla en el espacio más íntimo del hogar, porque el baño, aunque sea funcional, representa algo más que higiene. Representa
lo que se descarta, lo que se elimina, lo que ya no tiene valor. Y si en ese lugar se ha dejado la palabra, si en ese rincón se han instalado elementos de fe, la señal espiritual es clara. Lo santo se ha rebajado. Lo divino se ha acostumbrado. Lo eterno se ha trivializado. Y cuando eso ocurre, la cobertura se rompe. La economía deja de estar bajo la sombra del Altísimo y queda expuesta al desgaste, al devorador, al esfuerzo sin fruto. No porque Dios castigue, sino porque los principios han sido quebrantados y la bendición no puede reposar en lo que está fuera de lugar. Las Escrituras enseñan que Dios es un Dios celoso, no en el sentido humano, sino en la intensidad con la que protege aquello que ha separado para sí. En Josué 7, el pueblo de Israel sufrió una derrota inesperada. A pesar de ser más fuertes, fueron vencidos. La causa no fue externa, fue interna. Un solo hombre, Acán, tomó lo que era anatema, lo escondió en su tienda, y eso bastó para que toda la nación experimentara derrota. Cuando el orden se rompe, aunque sea en secreto, la consecuencia se manifiesta en lo público. Y no importa cuán pequeño parezca el acto, si lo sagrado ha sido contaminado, si lo que debía estar apartado ha sido usado sin discernimiento, la pérdida no tarda en llegar, porque Dios no comparte su gloria y no multiplica donde no se le ha dado su lugar. En Ageo 1, el profeta confronta al pueblo que decía no será un tiempo de edificar la casa de Dios. Mientras ellos vivían en sus casas artesonadas, el templo seguía en ruinas. Y por esa razón trabajaban mucho y recogían poco. Sembraban y no cosechaban. Vestían y no se calentaban. El problema no era la falta de esfuerzo, era la falta de honra. No priorizaron lo de Dios y por eso lo suyo se desmoronaba. Este principio sigue vigente, donde lo divino no se respeta, lo material no prospera, donde lo eterno se relega, lo temporal se desgasta. Y muchas veces ese desorden empieza en los pequeños actos, en los objetos colocados sin conciencia, en los símbolos sagrados instalados en espacios que niegan su propósito. Dios no necesita espacios lujosos para derramar su bendición. Necesita reverencia, no mira la decoración, mira el corazón. Y ese corazón se revela en los detalles, en cómo se organiza el hogar, en qué lugar se asigna a lo que da a lo que representa su presencia. Si la Biblia está en el baño, si un crucifijo ha sido colgado donde hay descarga y desecho, si un versículo ha sido enmarcado en un espacio de impureza, el mensaje es claro, se ha perdido el sentido de lo santo. Y cuando se pierde esa conciencia, la bendición se detiene. Porque la bendición no sigue al deseo, sigue al principio. No se activa con oraciones solamente, sino con obediencia. No se sostiene con emociones, sino con alineación. El baño no es un enemigo espiritual, pero tampoco es un lugar neutral. Su función exige respeto, su uso exige discernimiento. Y los objetos sagrados no pertenecen allí, no porque el lugar sea indigno en lo físico, sino porque en lo espiritual representa una puerta que debe estar cerrada a la mezcla. Y cuando esa mezcla ocurre, aunque no se vea de inmediato, la economía del hogar empieza a reflejarlo. El dinero se escapa sin razón, las oportunidades se cierran, la abundancia se diluye, porque donde hay deshonra hay pérdida, donde hay confusión hay fuga, donde lo sagrado se ha trivializado, lo material se debilita. El camino de regreso es la restauración del orden, no a través del miedo, sino a través del entendimiento, no con ritos, sino con reverencia. Volver a poner cada cosa en su lugar, quitar del baño lo que nunca debió estar allí. Pedir perdón, pero también actuar. Porque el Dios que bendice
lo hace cuando encuentra honor. Y donde hay honor, hay provisión. Donde hay respeto por lo sagrado, hay estabilidad. Donde lo santo se guarda, la economía florece. Y donde hay orden, la gloria de Dios puede reposar sin interrupciones. Hay momentos en los que lo espiritual se vuelve tangible, en los que la atmósfera de un hogar se carga de señales que, si se observan con discernimiento, hablan con más claridad que cualquier palabra. Lo que sucede en lo natural muchas veces es el reflejo de lo que se ha movido en lo invisible. La Biblia no nos deja sin dirección en cuanto a cómo identificar los efectos de nuestra obediencia o desobediencia a los principios de santidad. Y aunque algunos actos parezcan sin importancia a primera vista, el reino espiritual responde a las leyes divinas, no a la lógica humana. Cuando se transgreden esos principios, las consecuencias se hacen visibles, no como un castigo, sino como una manifestación inevitable de lo que se ha permitido dentro del territorio que debería estar consagrado al Señor. Dios ha dejado señales a lo largo de toda la Escritura, señales que revelan cuándo su presencia se ha retirado, cuándo el favor se ha interrumpido, cuándo la bendición se ha detenido. Y en cada uno de esos casos, el patrón es el mismo. Algo ha sido colocado donde no debía estar. Algo impuro ha entrado en un lugar sagrado. Algo santo ha sido tratado sin la reverencia que demanda su naturaleza. En el libro de Ezequiel, capítulo 8, el profeta es llevado en una visión al templo, donde ve prácticas abominables que han profanado la casa de Dios. Dentro del lugar donde debía habitar la gloria, se han instalado ídolos, imágenes y figuras detestables. Y la consecuencia es clara. La gloria del Señor se aparta del templo. El símbolo de su presencia se eleva y se retira. No hay castigo inmediato, pero sí un silencio que lo dice todo. Donde hay profanación ya no hay comunión. Donde lo santo ha sido ultrajado, el cielo se cierra. Estas señales no pertenecen solo a un contexto antiguo, siguen operando bajo las mismas leyes del reino, porque Dios no cambia y su santidad tampoco. Lo que una vez fue considerado abominación no ha sido suavizado por el paso del tiempo. Lo que una vez requirió separación todavía lo exige. Y por eso, cuando un objeto que representa a Dios es colocado en un espacio que simboliza impureza, como el baño, se activa una distorsión espiritual. No se necesita idolatría abierta ni actos de rebeldía para provocar interrupciones. Basta con ignorar el diseño divino. Basta con tomar lo consagrado y acomodarlo según la lógica humana. Basta con tratar lo santo como si fuera común. La presencia de Dios no permanece en un lugar donde no se le honra. En el primer libro de Samuel 4, el pueblo de Israel lleva el arca del pacto al campo de batalla como un símbolo de victoria asegurada, sin entender que lo sagrado no puede usarse como amuleto. El arca es capturada y cuando la noticia llega a Elí, el sumo sacerdote cae muerto. Su nuera, al dar a luz, en ese mismo momento, nombra al niño Icabod, que significa sin gloria, porque la gloria de Dios se había apartado de Israel. Esta señal, poderosa en su significado, muestra que cuando lo sagrado es tratado sin reverencia, la gloria se retira. La señal no es solo pérdida de una batalla, sino la ausencia de la presencia. Y esa es la señal más alarmante que puede experimentar un hogar. Cuando la atmósfera cambia, cuando la paz se disipa, cuando el ambiente se vuelve pesado sin razón aparente. La colocación indebida de objetos sagrados en lugares como el baño no es solo una falta de estética, es una declaración espiritual. Declara que lo santo puede convivir con lo impuro. Declara que la palabra puede estar donde se desecha lo contaminante. Declara que no hay diferencia entre lo común y lo separado.
Y esa declaración produce una reacción. El orden espiritual se altera, la voz de Dios se vuelve más distante. Las oraciones parecen no tener respuesta. La claridad mental disminuye, la unidad en el hogar se debilita, porque todo en el mundo espiritual responde al principio de honra. Donde no hay honra, no hay manifestación. La Biblia presenta de forma constante este principio de señales espirituales que anticipan lo que está por venir o revelan lo que ya ha sido quebrantado. En el libro de Daniel, el rey Belsasar organiza un banquete y manda traer los vasos del templo para usarlos en una fiesta profana. En el momento en que el vino se sirve en utensilios consagrados, aparece una mano que escribe en la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. La señal es clara, directa, ineludible. Ha sido pesado en balanza y hallado falto. El juicio no vino solo por la fiesta, sino por el uso indebido de lo sagrado. El acto fue una señal que provocó una respuesta del cielo. Esa misma dinámica opera hoy. El uso incorrecto de lo santo no se queda sin consecuencias. Y aunque no aparezcan letras en la pared, las señales están presentes. Sequía espiritual, falta de paz, ambiente tenso, estancamiento inexplicable. Dios, en su misericordia, permite que estas señales sean visibles, no para condenar, sino para advertir, para que el creyente con discernimiento entienda que algo se ha alterado, que algo ha sido tocado sin conocimiento, que algo santo ha sido desplazado. Y no se necesita un terremoto ni un milagro dramático para reconocerlo. Basta con afinar el oído espiritual. Basta con mirar con ojos del Espíritu. Basta con volver a los principios y evaluar si el lugar donde la palabra ha sido puesta refleja el honor que merece. Porque si se ha colocado en el baño, si ha sido expuesta a un ambiente diseñado para lo impuro, no se debe esperar que la atmósfera permanezca intacta. La señal ya ha sido dada. El orden ha sido violado. Y el silencio de Dios es muchas veces la señal más clara de que se ha perdido la cobertura. Pero las señales no están destinadas a provocar desesperación. Están diseñadas para guiar al arrepentimiento, para provocar restauración, para activar el deseo de volver al principio. Porque donde hay conciencia, hay camino de retorno. Donde hay humildad, hay posibilidad de corrección. Y donde hay corrección, la presencia de Dios vuelve. La gloria que se fue puede regresar. El favor que se retiró puede restaurarse. El ambiente puede limpiarse. Pero todo comienza con reconocer la señal. Con entender que lo que parecía un simple acto sin consecuencias ha desatado un cambio de atmósfera y que todo puede volver a ordenarse si lo sagrado vuelve a ocupar el lugar que le corresponde. No entre lo impuro, no donde hay desecho, sino en un espacio separado, honrado, consagrado, donde el Espíritu Santo se agrade y donde la gloria de Dios tenga libertad para manifestarse una vez más. Dios no deja a su pueblo en tinieblas. Donde ha habido error, Él ofrece restauración. Donde el orden ha sido quebrado, su gracia señala el camino de regreso. La santidad, lejos de ser una carga, es una invitación a vivir bajo el abrigo de su presencia. Y cuando esa presencia se ha retirado, cuando el ambiente de un hogar se ha oscurecido por decisiones que profanan lo consagrado, la respuesta no es resignarse, sino responder con un corazón dispuesto a alinear nuevamente cada espacio con los principios del reino. Porque cada lugar donde Dios es honrado, cada rincón donde se restituye el respeto por lo sagrado, se convierte en terreno fértil para la bendición. El Señor no habita en estructuras, sino en el orden. No responde a lo visible, sino a lo que ha sido consagrado con integridad y reverencia. Cuando el baño, que representa impureza y desecho,
ha sido contaminado por la presencia de objetos sagrados, el primer acto espiritual de restauración comienza con el entendimiento. No se trata de limpiar un objeto, ni de cambiarlo de lugar por hábito, sino de reconocer en el espíritu que ese acto ha abierto una grieta. El arrepentimiento genuino no surge solo del conocimiento, sino de la revelación de lo que esa acción ha representado en lo invisible. Y esa revelación conduce a una corrección dirigida por el temor de Dios, ese temor que no paraliza, sino que purifica, que no condena, sino que alinea. En Proverbios 8:13 está escrito: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. El temor santo abre los ojos y restaura la visión espiritual. Donde se ha tolerado mezcla, el temor de Dios trae claridad. Donde lo impuro ha convivido con lo santo, el temor del Señor trae separación. Restaurar la santidad en el hogar no comienza con manos, sino con corazones. El salmista clamaba: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Esta es la oración que debe elevarse antes de todo ajuste físico, porque el cambio externo solo es eficaz cuando es impulsado por una transformación interna. La limpieza del ambiente debe ser reflejo de la limpieza del alma. El baño, como espacio que requiere orden espiritual, debe ser tratado con dignidad, pero sin invadirlo con lo que pertenece a la intimidad de Dios. La palabra, las imágenes sagradas, los objetos consagrados para la oración deben ser retirados con respeto, no como quien descarta, sino como quien reubica lo santo al lugar que le corresponde. El sacerdote no podía usar los utensilios del templo en cualquier parte del campamento, y quien lo hiciera profanaba la función sagrada. El principio no ha cambiado. Cada objeto que representa lo eterno debe reposar en un sitio donde la gloria de Dios no sea interrumpida. Una vez corregido el error, el siguiente paso no es simplemente olvidar, sino rededicar. En 2 Crónicas 29, cuando el rey Ezequías ordenó la limpieza del templo, no se conformó con retirar lo impuro. También instruyó que se restaurara la adoración. La purificación fue seguida por la consagración. Esto es clave, porque lo que ha sido manchado por la ignorancia o el descuido necesita ser santificado nuevamente, no como un ritual vacío, sino como una declaración de honra. Y esa honra debe envolver toda la casa. Cada habitación, cada espacio, cada objeto que alguna vez fue mal ubicado necesita ser reposicionado bajo un nuevo pacto de reverencia. No basta con retirar, es necesario reconsagrar. No basta con ordenar, es necesario invitar al Espíritu Santo a habitar otra vez, como cuando la nube descendía sobre el tabernáculo solo después de que todo estaba dispuesto según el modelo celestial. El baño debe quedar libre de mezcla, pero no vacío de sentido espiritual. Aunque no se coloquen allí objetos sagrados, ese espacio debe mantenerse limpio, en orden, sin elementos que representen deshonra. No es neutral. Sigue siendo parte del hogar donde Dios desea reinar, aunque de forma diferente. La limpieza exterior refleja una disposición interior. Un baño limpio, sobrio y respetado, sin símbolos religiosos, pero tratado con honra, también manifiesta reverencia. Porque la santidad no es un objeto, es un ambiente. No se limita a una habitación, es un espíritu. Y cuando el espíritu de reverencia invade cada rincón del hogar, entonces la atmósfera cambia. Lo que estaba bloqueado se abre. Lo que estaba detenido comienza a fluir.
La presencia de Dios no necesita un altar físico si encuentra un altar en la intención de quien ordena. La Biblia habla de casas que fueron llenas de gloria. El aposento alto donde los discípulos esperaban fue llenado del Espíritu. Cuando el ambiente estuvo listo, cuando hubo unidad, oración, expectativa. No fue una casualidad, fue una respuesta. Y hoy, ese mismo principio permanece. La gloria no llena donde no hay orden, pero donde se ha restituido la santidad, donde lo consagrado ha sido puesto nuevamente en su sitio, la presencia vuelve. Dios se complace en lo que ha sido santificado. En Levítico 10:3, Moisés dijo: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Cuando alguien santifica lo que toca a Dios, Él se manifiesta. Y cuando un hogar honra lo sagrado con temor, Dios habita en ese hogar. La restauración no siempre requiere grandes palabras, pero siempre requiere una decisión firme, una voluntad rendida, una convicción que no se mueve por las opiniones externas, sino por la voz del Espíritu. Lo que comienza con el simple acto de retirar una Biblia del baño se convierte en un acto profético de reordenamiento espiritual. Se cierran puertas que estaban abiertas, se cancelan derechos que fueron cedidos, se rompe la influencia de la mezcla, y lo que vuelve es el shalom de Dios, esa paz que no solo calma, sino que establece su gobierno. Filipenses 4:7 lo expresa con poder: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz se instala donde el honor ha sido restaurado. Cuando el hogar se convierte en un santuario, incluso los lugares más ordinarios se alinean con la voluntad divina, no por lo que contienen, sino por el Espíritu que los gobierna. Y si el baño, ese espacio tan apartado de la vida espiritual, ha sido restaurado con entendimiento, entonces toda la casa puede volverse un terreno de manifestación. Porque Dios no busca grandeza, busca obediencia. No exige perfección, exige rendición. Y cuando encuentra ambas en el corazón del creyente, su gloria desciende sin medida. El orden abre el cielo, y donde el cielo se abre, nada permanece igual. Hay decisiones pequeñas que en el mundo espiritual abren portales inmensos. No porque el objeto tenga poder en sí mismo, sino porque cada acción revela un principio, una postura del corazón, una declaración sobre cómo se valora la presencia de Dios. Cuando se coloca algo sagrado en un lugar destinado a la impureza, lo que se interrumpe no es solo la armonía del hogar, sino la posibilidad de vivir bajo un cielo abierto. No se trata de temor, sino de conciencia. No se trata de ritualismo, sino de alineación. Porque lo que hoy toleramos como hábito, mañana puede convertirse en el obstáculo que no entendemos. Dios no está buscando perfección arquitectónica en nuestras casas. Está buscando reverencia invisible en cada decisión. La verdadera santidad no comienza en los altares, sino en la forma en que entendemos su santidad en lo cotidiano. El baño no es un espacio olvidado por el cielo, sino una parte del territorio que debe estar bajo gobierno espiritual. No puede ser una grieta en la muralla. No puede ser el sitio donde lo santo pierde su dignidad. Si toda la casa es suya, cada habitación debe reflejar que allí habita un corazón que entiende la diferencia entre lo común y lo consagrado. Hoy, al cerrar este mensaje, la invitación no es simplemente a mover un objeto del lugar, es a convertir tu casa en un santuario, donde cada rincón habla de honra, donde incluso lo que parece insignificante está bajo la luz de su diseño.
Porque en ese tipo de hogar el enemigo no encuentra espacio y el Espíritu de Dios encuentra descanso. Y donde Él reposa, la enfermedad huye, la escasez se rompe y la paz se vuelve permanente. Esa es la casa donde el cielo toca la tierra.